muchísimas gracias por acompañarnos. Déjenme lo primero y antes de nada quiero agradecer a mi buen amigo Santiago Abascal, con la Fundación Defensa de la Nación Española, con ENAES, con la Fundación Villa Cisneros, con la colaboración del patrocinador que quería la Casa América. Y quiero darle las gracias porque yo creo que en el momento en el que estamos no viene de mal recordar esa palabra. Hay gente que prefiere apartarla. Ya no solamente es España, toda España. España ha sido muchísimo más que exclusivamente España y tiene unos lazos que yo creo que es increíble que en este momento los olvidemos, ¿no? Pero bueno, hay gente que por lo visto está empeñada en inventarse una historia. La persona que nos acompaña y que yo tengo el honor de presentar es Luis Alberto Lacalle, es expresidente de Uruguay, y yo siempre te voy a contar algunas de las cosas que él ha vivido, podría decir vivido, podría decir sufrido. Pero bueno, la respuesta final suya que tenemos hoy aquí es la de encabezar un sector que se llama Unidad Nacional. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, lo digo porque a lo mejor, teniendo en cuenta las cosas que vamos a contar de él, alguien debería aprender aquí un ejemplo y empezar a pensar que precisamente la oposición a determinados dictadores es lo que favorece la unidad nacional y no lo contrario, que precisamente la lucha de las libertades, la lucha por las libertades es lo que acaba favoreciendo la unidad nacional y no lo contrario. Bueno, Luis Alberto Lacalle fue presidente de Uruguay en los años 1990 y 1995. Él es abogado, es periodista, es político, por supuesto, político, no de ese otro tipo de político que hay veces que nosotros denominamos, sino político. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque aparte de encabezar este sector sin ningún tipo de duda que se llama Unidad Nacional, pues resulta que fue detenido en 1973. ¿Por quién? Por la dictadura, por una dictadura militar. Él formó parte de una oposición clandestina porque luchaba contra la dictadura y luchaba por unas libertades y por unos derechos. Y la persona que me acompaña además vivió episodios, vivió capítulos curiosos, desde intentos de asesinato con bomba, desde secuestro, o desde en agosto de 1978 lo que le ocurrió con un envío, simplemente por poner un ejemplo, de unas botellas en las cuales venía firmado MDN. En teoría, el mensaje que venía en esas botellas era brindar por la patria en su nueva etapa. Bueno, parecía que aquello era poco menos que brindemos porque se va a abrir el régimen. Bueno, las botellas estaban envenenadas. ¿Por qué cuento esto? Bueno, porque a lo mejor es bueno que en estos momentos recordemos que construir un país, construir una hispanidad ha sido cosa de muchos siglos y de mucha gente y de mucha defensa. Pues yo creo que está totalmente justificado que tengamos una persona como don Luis Alberto Lacalle entre nosotros para que nos explique cómo se construye en vez de cómo se destruye. Así que Luis Alberto Lacalle, para mí es un honor presentarle, encantado de tenerle aquí y le doy la palabra directamente. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación Villa Cisneros, a la Fundación por la Defensa de la Nación Española, a Casa América, una vez más, cumpliendo con el rol que tiene que tener de ser el ámbito para ese tipo de convocatorias. Cuando Iván me sugirió que íbamos a tener este encuentro y luego concretó su invitación, me encontré ante un dilema relativo a este tema que no puedo tratar en forma ni indiferente ni parcial, porque si bien hace más de 200 años, 250 y tanto, la familia de mi madre fue a América, yo vengo de ese sur, pero fui desde este norte, en la sangre de mis chocnos, los tatarabuelos de mis tatarabuelos, a servir al rey, a estar por la causa de la independencia después y al servir a mi patria en el Partido Nacional, que es el partido de nuestros mayores. Y lo digo con el orgullo que he dicho siempre, Lacalle son navarros, Herrera de Jerez, Núñez, mi abuela Consuelo gallega de la provincia de Lugo, que me enseñó lo que quería decir morriña y que existían las meigas, y después un tropel de vascos, Burial de Onascuaga, Chopitea, Llanza, Celayeta, Areta, que explican muchas de las cosas que he podido hacer en mi vida por la tenacidad y la fuerza que me tuve. Así que no puedo hablar
en forma indiferente de este tema porque es el tema de mi raíz más honda. De mucho tiempo atrás, adobada y acostumbrada y aclimatada en el Río de la Plata, pero no tengo otra sangre que no venga de la península. Y vengo a esto desde la ciudad que se llamó en la colonia la muy fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. San Felipe por el rey, Santiago como tantas ciudades del mundo hispánico, pero lo de muy fiel y reconquistadora a los orientales, o sea, a los uruguayos, nos encanta, porque fue cuando fuimos a rescatar a Buenos Aires de los ingleses. Por lo tanto, lo de fiel y reconquistadora nos quedó durante toda la época colonial en nuestro escudo y con banderas inglesas abatidas, privilegio que me dio la corona a mi ciudad. Desde ahí vengo y desde ahí me acerco a este tema por los dos caminos esenciales de mi vida, por la lengua y por la fe. La fe que le debo a la tradición familiar y a los hijos de Loyola, con los que me he formado y creo que a veces se me nota, por suerte. La identificación del objeto de esta conferencia, que es la hispanidad, había pensado yo que tendría que ser lo primero, porque es un vocablo que quiere decir mucho, quizás demasiado, y lo tenemos que ajustar un poco para que esto no sea poesía, que no soy poeta, no se asusten, para que tenga un cierto rigor. Y Unamuno se preguntaba al final de su vida, ¿qué es la hispanidad? Estoy citando, ¿no? Si yo lo supiera, aunque no, mejor es que no lo sepa, sino que la anhele, y la añore, y la busque, y la presienta, porque ese es el modo de hacerla en mí. Y aquí, en este rincón de mi terruño nativo, sentado sobre la hierba que me da el Pirineo, la ceniza verde, frente a la mar materna bajo el cielo de carro, busco en el hondón de mi raza, en mi corazón milenario, al Dios hispánico que me ha de responder acerca de mi destino. Por supuesto que he dicho de una manera admirable, pero agregaba en otra de sus obras, digo hispanidad y no españolidad, para incluir a todos los linajes, a todas las razas espirituales, a las que me han hecho el alma terrena, terrosa, sería acaso mejor, y a la vez celeste de Hispania. Sin lugar a dudas, si miramos el ámbito donde puede hablarse de hispanidad con sentido natural, tenemos que ir al Levante, hacia Israel, Turquía, donde, y me consta, se cantan nanas en ladino, por gente que no sabe lo que dice, pero que usa el español del siglo XV en su vida cotidiana. Un colega del Senado fue a ver a sus parientes en Turquía y preguntándole en español, ellos le contestaron, no sé dónde mora, no sé dónde vive, en la habla cotidiana. Nos tenemos que ir desde ese Levante, desde ese cercano oriente hasta Filipinas, donde hay en la toponimia la presencia española, en Luzón, Madre de Dios, Guadalcanal. Tenemos que irnos hacia Tierra de Fuego, pero más importante ahora, por lo que hemos escuchado hace un rato, el avance en la frontera hispánica sobre los Estados Unidos. Es decir, ese ámbito de hispanidad es enorme. ¿Qué raíz histórica tiene? Y creo que tenemos que recordar que somos Occidente. Sé que es un término que está un poco fuera de moda, pero Occidente no es aquello de que era Occidente contra el comunismo, que lo fue, sino el Occidente que proviene de la raíz judeo-greco-romano-cristiana, es decir, el linaje más antiguo del pensamiento sobre la libertad y la dignidad del hombre, que empieza en el Antiguo Testamento y
con la historia del monoteísmo, y se viene trasladando, y a un país más romano que España, difícil encontrarlo. Por tanto, esa raíz histórica nos ubica en ese occidente que tenemos que reivindicar como centro de nuestras creencias más esenciales. Frente al avance y el choque de las civilizaciones que hablaba Huntington, que fue bastante acertado en su concepción teórica, nosotros tenemos que decir que estamos aquí, no somos ni contra el Islam, como vamos a hacer nosotros españoles contra el Islam. No somos contra los demás, pero sí tenemos que reivindicar que lo que es Occidente es distinto de Oriente y de otras culturas, por importantes que sean en materia económica en el día de hoy. Yo creo que la construcción de lo que llamamos hispanidad la podemos contar en tres capítulos éticos, y creo que la ética es consustancial a nuestra manera de ser y de ver el mundo y la vida. El Weltanschauung hispánico es la ética, es la concepción del mundo y de la vida con caracteres nítidos de bien, de mal y de entregarse a una causa sin mirar para los costados. Y nos tenemos que preguntar, ¿cuál es esta primera ética? Y la primera es la reconquista de la península, e inmediatamente, casi diría que como un complemento, la conquista, el descubrimiento, la conquista del territorio americano. ¿Era España en ese entonces siempre ha tenido nuestra patria materna, nuestra madre patria, esa tremenda dificultad? Fíjense qué interesante lo que dice en un discurso que se lo he prometido a Iván ahora de agarrárselo, pero se lo recomiendo, que lo vaya, está en internet y en Wiki, no sé cuántos, que es el discurso de Pemán, que se llama Elogio de la lengua castellana. Es una delicia, el orador, es magnífico, muy antiguo, pero tiene una definición de España en uno de sus problemas centrales, que es cortita pero muy interesante. Dice: en una palabra, hablando de España, o nos disparamos hacia el imperio, eterna elección de Roma, o recaemos en la tribu, eterna tentación de África. Me parece que está tan bien definido el tironeo entre la romanidad, el imperio, la unidad, el gran destino, y la tribu, sea de la provincia, sea de la región y sea de la aldea que lamentablemente conocemos y hasta el día de hoy padecemos. Esa España que se encuentra de la conquista quizás no era nación, ¿no? Y hay algunos libros sobre esto que son muy interesantes. Sí creo que la conquista y el emprendimiento americano ayudó a disimular los hechos de división interna. El factor americano unificó, porque de Extremadura salieron casi todos los más importantes exploradores, salieron del País Vasco, salieron de Andalucía, salieron aquellos ejemplares humanos que nunca más se van a ver en la historia, porque España había encontrado una empresa a su medida. Es decir, conquistada la península, ir hacia el resto del mundo. Una empresa a su medida, hacia el poniente. Adiós Mediterráneo, adiós Lepanto, adiós Venecia, adiós Imperio Turco, los españoles atlánticos, es decir, toda la costa del Atlántico recobraban protagonismo y se lanzaban a la aventura. Una aventura que tiene dos características, a mi juicio, que son dignas de relatar, porque no nos vamos a hacer caber en estos minutos de charla, pero una es la dimensión humana. Mi padre escribió libros sobre Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que fue el único de los conquistadores que escribió, y dejó unas memorias, Crónica del naufragio se llama. Y este hombre tan singular, para mí es el epítome de todos aquellos
hechos a imagen y semejanza de Dios, pero que no hay duda que salieron de moldes que nunca más se pudieron reproducir. Cabeza de vaca naufraga con Pánfilo de Narváez en la Florida y camina 8 años. Camina 8 años hasta llegar a México y encontrarse con la gente de Cortés. Camina 8 años. No era jogging, eran 8 años caminando. Pero no contento con esto, vuelve a España y se va para América del Sur y en vez de ir a Asunción por el río resuelve caminar y camina desde la costa del Brasil, de la Golfo Santa Catalina, ve las cataratas del Iguazú por primera vez y hace 2000 kilómetros a pie para llegar a Asunción. Esos nunca más se produjeron, eran únicos. Dimensiones humanas sobrenaturales casi en cuanto a la resistencia, no solamente física, psíquica, para ser solos prácticamente, como el día que Pizarro hizo la línea en la playa y los 13 de la fama cruzaron con él para conquistar el Perú. Pero hay otra dimensión que siempre me ha impactado. Yo, que por ser americano no tengo problema con ver paisajes amplios, pero a veces me pongo en el lugar de estos que salían de Extremadura, donde un galopito de caballos ya estaba en otro pueblo, y se encontraban con árboles como catedrales, ríos como mares, llanuras como países. Deben haber sentido la ebriedad de la posesión de esa tierra. Y estoy seguro que ese fue uno de los motores que lo ayudó adelante. Porque era tal la abundancia de todo, pero sobre todo de dimensiones. Dimensiones que no cabían en la aldea, que no cabían en su categoría cultural. Y tiene que haber sido realmente uno de los motores. Y por supuesto la conquista no la hicieron caballeros de armadura resplandeciente, iban caballeros y pícaros, y villanos y nobles, y escapados de la justicia, y concuestas pendientes, y santos varones, y frailes guerreros, y frailes confesadores, y frailes padres. Es decir, no le pongamos la carga a la descubrimiento, conquista y colonización de que eran santos. Era España en pequeño, se trasladó allí todo lo bueno, todo lo malo, pero con una admirable excepción frente a todas las conquistas, y lo quiero decir de la manera más elegante posible, que es la generosidad renacimiento, porque solamente el mestizaje, que es el canto a la España permanente, porque hay que ver, yo nunca había estado en América mestiza porque mi país no es, y la Argentina no lo es, y el Brasil en el sur no lo es. Cuando estuve en Bolivia y pasé revista a las tropas, aquellos muchachos con su cara bronce y sus apellidos Ibarra, González, Pérez, Rodríguez, era la consagración de lo admirable de esa España, que hasta en su simiente fue generosa al llegar a México. Y no puedo menos, sobre todo en las circunstancias papales que vivimos, de tener una palabra de recordación para lo que fueron los jesuitas durante la colonización, ¿no? Las misiones jesuíticas en el Paraguay fueron un ejemplo único de colonización, de propiedad dividida entre el común y propiedad individual, porque los padres jesuitas, que eran en ese entonces una parte muy ilustrada de la humanidad, encontraron en los guaraníes un terreno amable para que se difundieran sus ideas, pero eso es toda una historia muy larga para contarla ahora. ¿Cuál es la tercera épica que va formando la hispanidad? La independencia. Nuestra independencia, que se provoca por la crisis europea, que se provoca por la mala suerte en cuanto al monarca que tuvimos en aquel entonces. Porque no hay duda que pensando y recordando y sabiendo lo que fue Fernando VII, dan ganas de repetirlo del cantar del mío Cid, de buen vasallo si hubiera buen señor. Todos querían permanecer en un cambio que podía haber sido como el del Brasil. La historia no es como pudo haber sido, sino como fue. Pero indudablemente, esos buenos vasallos, muchos de ellos empezaron la independencia simplemente diciendo que estaban en el rey. Pero no hubo manera de comprendernos. Y desde aquel absolutismo fuimos al jacobinismo, que fue la revolución en América. Vino desde
La Revolución Francesa lo peor. No los magníficos derechos declarados y proclamados, sino el matar al contrario, el otro no tiene razón, que en muchas partes de América lamentablemente sigue siendo el pan de cada día. No en mi patria, por cierto. Esa independencia es una épica de la hispanidad. Hay una cita muy linda de Unamuno, muy cortita, que dice una cosa muy simpática sobre cómo se hizo la revolución, y dice: la impronta española está viva, fue grande aún en aquellas obras que al parecer en contra de España se llevaron a cabo. La obra de la emancipación americana se llevó a cabo contra las autoridades españolas, pero en español. Es decir, el común denominador siguió vigente, más allá de las leyendas negras, grises y marrones que luego aparecerían en el origen. Y el tercer capítulo de la épica de la formación de la hispanidad, ustedes van a tener que pensar si estoy en lo cierto o no, pero para mí es un capítulo que hemos olvidado, que es el capítulo de la emigración del fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Hay que ver lo que era salir de la aldea, casi todos gallegos, donde comían de media hectárea 7, 8, 10 hijos, y irse a América. Era como tomarse un cohete a la luna ahora, y era el otro lado de la tierra, de una aldea donde no había lugar para todos, y allí se fueron. Y estos no fueron despedidos en el Tajo y en Cádiz, con la flota que marchaba, no, fueron solitos. Y le daban un beso a la madre y a los hermanos y a Dios. Yo quiero rescatar esa nueva conquista de América, que por supuesto no es patrimonio solamente de la hispanidad, mayormente de la hispanidad. Allí hay italianos que hicieron lo mismo y todos aquellos que fueron a buscar refugio en nuestras tierras. Pero ese pequeño conquistador con el morral al hombro fue el mejor. Darwinianamente, y queda horrible hablar de esa forma, tuvimos una selección de los mejores, porque se va el audaz, se va el que no se conforma, se va el que quiere mejorar, se va el que no le importa trabajar 14 horas, trabajo, comida, hasta llenarse, como me dijo uno, comieron hasta llenarse por primera vez en su vida. Hijos, familia, futuro para los hijos. Eso lo recibió como la crema sobre la leche, lo mejor, lo recibió el Río de la Plata y la Argentina y el Uruguay. Debe el salto cualitativo de riqueza y de empuje que tuvieron fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando la Argentina era el séptimo país más rico del mundo, y nosotros, por chicos, quizás no nos medían, pero estábamos ahí. ¿Por qué? Porque vino todo aquello a entroncarse con la abundancia del espacio, un estado que en esa época no molestaba y que si uno quería trabajar mucho se lo permitían, ahora lo prohibían. Entonces, para mí, la formación de la hispanidad no seré muy original, salvo en este capítulo. Para mí tiene conquista, descubrimiento, colonización, independencia, que es una actitud muy española, la de rebelarse y que recaiga la soberanía de los pueblos. Caída la corona, revierte la soberanía, es del padre Suárez, es de Francisco de Vitoria, es del mejor cuño de la filosofía política española, y la conquista del vida, porque eso forma el marco humano para mí de la hispanidad. Ahora, ¿cómo se articula todo esto? Bueno, tenemos que volver a 1492. Hay un libro, creo que es de Alain Touraine, ¿no? Jacques Attali, que se llama 1492, un año de maravilla. Se lo recomiendo que lo lean porque tuvo su momento en los 500 años. Y la cantidad de cosas que pasan por primera vez en 1492 es impresionante. No solo el descubrimiento, cantidad de cosas que ahora no me acuerdo.
pero que este hombre la señala y le llama el año de maravilla, el año de maravilla. Y uno piensa, ¿qué quedó? El descubrimiento américo, por supuesto, como decía el presidente Felipe González, la primera globalización. Quedó la expulsión de los judíos, grave error, pero quedó. Quedó la reconquista, sí, era necesario completar la unidad española. Pero hoy se mencionó lateralmente, pero creo que a veces no nos damos cuenta. El triunfador es Antonio de Nebrija. El monumento mayor que queda muertos los adelantados, hundidas o desaparecidas las carabelas, independizados los países, expulsados los judíos, la lengua. Entonces el más grande triunfador de ese año de maravilla es Antonio de Nebrija, que sistematizando la lengua logra que estemos hoy entendiéndonos. Esa conferencia elogio de la lengua castellana tiene algunos, no les importa, lo voy a citar. Habla Pemán de nuestra lengua y dice: era heroica porque mientras otros pueblos podían ya diluir sus vocales en semitonos aterciopelados, propios de cuchicheos de antecámara palaciega, donde la fonética se amortigua entre tapices y cortinas, España, que vivía la intemperie de la Reconquista, seguía necesitando 5 vocales exactas como sones de tímpano, como las 5 cuerdas de la lira, para gritar sus alertas de centinela en centinela bajo las estrellas del campamento de Santa Fe de Granada. Eso de saber hablar, ¿no es cierto? Pues uno tendría que callarse. Pero esto me había quedado en una neurona, esto lo había leído yo hace 30 años y me queda esta cosa linda para citar. Y uno de nuevo dice: la lengua es en efecto la raza del espíritu. Si de ella y de cuanto ella depende y brota se prescinde, no tiene sentido alguno. Lo de la raza latina, pongo por caso, dado que tal raza latina es tan solo histórica y no fisiológica. La lengua, sedimento vivo de la labor de la historia, tradición viva del pueblo, concentrado depósito a presión de atmósferas seculares, de los trabajos del espíritu. La lengua es la base de la continuidad en el espacio y el tiempo de los pueblos y a la vez el alma de su alma. Y creo que en definitiva decir lengua es decir cultura, decir conocimiento, educación y formación. Y en este momento tenemos que detenernos en todos estos conceptos que yo englobo en lo que es la lengua, porque cultura no es solamente el tema de museos y de saber de arte y que la gente esté cultivada en ese sentido. A veces olvidamos que cultura es, como decía alguien muy gracioso, lo que queda después que uno se olvida de todo. Pero es cierto, es tener categorías internas, mentales, para analizar la realidad. Es cultura. Para recibir la licitación de lo exterior, de lo que dice otro, de lo que leo, y saber ubicarlo de acuerdo a nuestro propio tamiz, las categorías del espíritu que nos permiten analizar la realidad. Y no ser de los receptores, sino internalizar. Y conocimiento, ¿qué vamos a decir en este siglo? Del conocimiento, tener la lengua española como un denominador. Y la educación y la formación, que es lo que está faltando peligrosamente. Por supuesto, que también para rezar. El título de lo que me pedían era la vertebración de América a través de la hispanidad. En esto han habido muchos intentos, pero empecemos a descartar desde mi punto de vista lo que no puede abarcar hoy la hispanidad. No puede ser una unidad política, veremos cómo evolucionó ese concepto que tuvo en su momento. No puede ser una unidad económico-comercial, sabemos que estamos en dos mundos, España y la Unión
Europea, nosotros del otro lado, no siempre bien tratados, tengo que decirlo, con la Unión Europea. Por tanto, no insistamos en meternos en cosas que no van a tener éxito. Yo creo que hay que ir por otro lado, pero me gustaría repasar con ustedes los últimos 60 o 70 años, porque hubieron intentos de organizar esta hispanidad. Y me voy a un momento muy particular de la vida de España, en la época del canciller Artajo, a quien tuve el gusto de conocer. Y en aquel momento España salía recién, estaba entrando en las Naciones Unidas un poquito, estaba el bloqueo, todo aquello que se vivió después de la Segunda Guerra Mundial en España y a consecuencia de lo anterior en España. Y Artajo iba por un camino de querer buscar una apoyatura para España y decía, lo que nos hace y nos vincula es sobre todo un mismo sentido de la vida, y la preferencia por los valores étnicos y espirituales sobre los principios económicos, porque los pueblos hispánicos, bien que a costa de inmensos sacrificios, han sabido siempre posponer los intereses al honor y al deber a lo largo de su dramática carrera y de su historia. En aquel momento, repito, España estaba aislada, Artajo bosqueja, se realizan conferencias todos los 12 de octubre con un alto sentido político. Se funda la Oficina de Educación Iberoamericana en 1955, 54, 55, único instituto internacional que tenía sede en España. Pero ahí empieza lo que no se ha escrito del todo, que es la puja por la América hispana entre Estados Unidos y España. Y es un tema que, para los que sepan y los que tengan ganas, hay que estudiarlo, porque hay líneas de confrontación que arrancan desde la Guerra de Cuba, digamos, desde el fin del Imperio Español, a la que Estados Unidos no llega porque sí, llega porque ahí está el tema. Lo que está para abajo es nuestro patio trasero, es lo que decía Monroe, o son las potencias europeas de España, la primera en ser mirada como rival peligroso. No olviden ustedes que empieza el siglo XX, enseguida viene el cobro de la deuda a Venezuela con la flota alemana, un episodio que quizás ustedes no conozcan, pero que cuando la flota eran 2 barcos de guerra, vinieron a bombardear la costa de Venezuela, hubo un escándalo, Estados Unidos se movió. ¿Por qué? Porque esto es nuestro, ustedes acá no se metan. Y creo que es muy interesante porque, si bien la Guerra Fría englobó y nos colocó a todos del lado no comunista, llamémosle, siguió siendo una puja muy fuerte. Y ahí está el panamericanismo y la hispanidad. Yo no digo como antinómicos, pero como dos maneras distintas de ver la cosa. Primero uno es incluyendo a los sajones y nosotros incluyendo a España. Entonces, la OEA es el símbolo, que es antes llamado Unión Panamericana, de lo que Estados Unidos pretendió de armar con sentido político, y tuvo éxito porque existió, pero además tuvo un éxito bastante maléfico porque el siglo XX es el siglo de las intervenciones tremendas de los Estados Unidos en Guatemala, en Puerto Rico, en Dominicana, en Panamá. La política esa del Departamento de Estado hasta la Revolución Cubana es tremenda. Y alimentada en gran parte por la leyenda negra para hacer la distinción frente a España. Es decir, en territorio sajón y protestante es buena tierra para la leyenda. Claro, desde Flandes venían con el tema, a veces en Flandes con alguna razón quizá, pero me refiero que después eso convertido en doctrina, es lo que se pretende alejar a la América hispana de España para mejor influencia o mayor influencia de los Estados Unidos. Eso creo que ha terminado porque terminó la Guerra Fría y estamos en la globalización, que es quizás un desafío mayor. Se ha intentado, y ahora concluyo con esto,
la Comunidad de Naciones Iberoamericanas, que es una rara avis, porque no tiene un tratado que la articule, tiene una constitución a través de lo que se llama el marco de cooperación y tiene finalidades bastante diversas. Favorecer la identidad iberoamericana en materia educativa, cultural, científica y tecnológica. Fortalecer la participación de los Estados miembros para una efectiva vinculación entre sus sociedades y un sentimiento iberoamericano de sus habitantes. Hasta ahí, digamos, lo que nosotros creemos que es el campo que nos queda por exclusión. Pero después también que venían y se ponen en el número 10, expresar la solidaridad iberoamericana en problemas que afecten los conjuntos, la totalidad de sus miembros. Y ahí, como siempre, don Preciso, el diplomático que quiere opinar de todo, me parece que ahí estamos fuera de lo que puede ser, porque para eso está la OEA, la Naciones Unidas, el otro, y puede ser a la Secretaría y a la Comunidad Iberoamericana en temas políticos, es un grave error. Fíjense lo que nos pasó, lo que pasó en España, lamentable, con la Constitución de Cádiz. No vino el paraguayo, el canciller paraguayo, el presidente paraguayo, porque desde acá le avisaron que si venía el paraguayo no venía Brasil, y no venía Argentina. Y Uruguay también, que anda en planta de coladera atrás de estos grandes, lamentablemente, tampoco. Entonces, eso es lo que no puede ser nuestra organización futura. No puede ser algo que esté teñido de lo político, porque me parece que bastante campo tenemos como para articular el continente entero a través de lo que son las patrias, que son más que los gobiernos, de lo que son las instituciones sociales intermedias. Vaya si habrá redes de universidades, quedémonos en universidades. Las universidades más antiguas de América no es la de Harvard, es la de Lima. Y son muchas antes que conocieron la famosa de Estados Unidos, se fundaron por los jesuitas fundamentalmente en América. Bueno, la red de universidades iberoamericanas, tenemos a nuestros primos portugueses y brasileños ahí. Eso solo es una potencialidad de realizar cosas importantes, bien a la medida de la DENAES y de sus fines tan loables. Me parece que si pensamos en ese aspecto, pensamos en el avance científico en castellano, pensamos en las redes en castellano, pensamos en las grandes corrientes de la literatura, siempre teniendo al idioma como la base y el contacto. Somos 500 millones de hispanoparlantes. Y lo que decía hace un ratito nuestro amigo sobre los Estados Unidos era, yo le ponía aquí la invasión a Estados Unidos. Y todo lo que él dijo, lo voy a obviar, porque dijo mucho mejor y le puso cifras a canto para que veamos qué posibilidad tenemos de que la frontera de la hispanidad avance. Ya está metida en Nueva York, en la Florida, en Texas, en Nuevo México, California, y poco a poco vamos a ir avanzando. Unamuno decía, somnia Dei per hispanos, los sueños de Dios hechos realidad por los españoles o por Hispania. Bueno, estamos nada más y nada menos que en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Luis Alberto. Yo creo que casi para el turno de preguntas vamos a estar más cómodos aquí. Y bueno, ahora van a empezar a pasar desde por ahí los micrófonos. Yo estoy más para hacer tiempo para que se acerquen con el micrófono. Creo que estaba escuchando el relato sobre una persona que vive esa hispanidad y que conoce lo que ha sido el descubrimiento. El otro día teníamos un capítulo aquí en España que era increíble. Era de un grupo que se llama Alternativa Mijeña.
y salía un evento de Alternativa Miseria y pedía que se eliminase el nombre de una calle que era calle del Descubrimiento. Y decía, no, hay que eliminarlo, porque esto es clarísimamente una tendencia imperialista. Bueno, la que se montaba en el pleno del ayuntamiento era lo lógico, pero que daba una sensación de estos son los planteamientos que tenemos ahora dentro. Y a mí me surgía la pregunta para una persona que vive esa hispanidad, con una experiencia internacional tremenda, nacional tremenda, ¿cómo se ve lo que nos está pasando desde fuera? Yo creo que estamos viviendo una época de comunicación abundante pero despareja. Digo a partir de la lectura de los diarios. Yo veo pocos noticieros de televisión, soy más bien de ver diarios y escuchar radio, que es el medio que más me gusta. Y de España llega muy poca cosa. Yo no sé si EFE no está contratada por esos diarios, pero cuando EFE tenía sus cables, yo leo el diario El País de Montevideo y después los demás por internet, ¿cierto? Hay muy poca cosa. Y no olviden ustedes que, y no me quiero meter en temas políticos internos de España, pero no olviden que América también tuvo mucho exilio después de la guerra civil de cierta tendencia, que salvo Argentina, Colombia, los demás países que tuvieron la espalda a España después de esto, y entonces está muy influenciado sobre todo el medio cultural de una especie de anti-hispanidad, aunque somos mayoría de nuestra patria, los que somos de descendencia hispánica, y pocas noticias. Por ejemplo, todas las discusiones sobre Cataluña, me casé con una catalana, así que conozco lo que es el separatismo. No se calibra. Yo diría que si hay un referéndum, cuando más propone el referéndum, llega a la noticia. Pero no hay un encuadramiento como para analizar lo tremendo que es la tribu, ¿no? Lo que decía Alemán, la tendencia de la tribu a desarmar. Entonces yo diría que hace falta más presencia. El Instituto de Cultura Hispánica, estoy hablando de época prehistórica, pero ahora se llama Instituto de la Cultura, ¿no? Tiene en Montevideo, por ejemplo, tiene una casa espléndida, el lugar más lindo de Montevideo, realiza conferencias, pero creo que hay que predicar un poco más al establishment político y al establishment de los medios. No simplemente ofrecer una conferencia y que venga, no salir a evangelizar. Y los dirigentes políticos y los medios de la manera más corta de llegar a más gente. Pues vamos a ya al turno de preguntas. No sé quién quiere. ¿Por ahí? Sí. Ahí, por favor. ¿Qué sensación se tiene en todos esos países de los emigrantes que vienen a España y se encuentran con problemas porque la lengua en la que tienen que educar a sus hijos no es el español? Los que vienen de América para acá. Ah, bueno. Sí, no, nosotros sostenemos que hay una sola lengua. Lo que pasa es que si hay feudos en los que no se enseña la lengua esta, es el mismo tema que decíamos recién. No, lo divertido es que a veces estamos separados por la misma lengua, ¿no? Porque hay cantidad de palabras que quieren decir cosas distintas. Le voy a contar una historia, una anécdota divertida. O sea, que en Colombia es donde dicen que se habla el castellano. Ah, perfecto. Y una vez es una historia de Agustín Foxá, conde de Foxá. Y estaba por Colombia haciendo esa gira que hacía Agustín. Y paran en una pulpería o una tienda, un bar, no sé qué sería, tomar agua. Y le dice el posadero, vosotros sois españoles. Y dice, pues así como se ha dado cuenta por el dialecto. ¿Más preguntas? No, ya está cumplido, por ejemplo. Debería ser clarísima la conferencia. ¿Por ahí vamos a ir? Por aquí, venga, perfecto. Hola, buenos días. Yo resido actualmente en Uruguay, algo de Uruguay voy a preguntarle también. Bueno, Estamos hablando de la presencia de España en Latinoamérica, de muchos años en Latinoamérica, y es verdad que aquí tenemos
muchos problemas, pero también nos encontramos con muchos problemas allá. Puesto que hay en este momento en Latinoamérica, en Sudamérica, hay un movimiento muy fuerte que es indigenista, como los bolivarianos, Venezuela, Bolivia, etc., al que de alguna manera Uruguay está cerca. Mujica es una buena relación con el chavismo y con nuestra vecina argentina, con Cristina Fernández, cuya última gesta ha sido quitar la estatua de Colón y poner una indígena bolivariana de Bolivia, no bolivariana, pero Bolivia. Entonces, mi pregunta es, todo esto, es verdad que España ha hecho dejación mucho tiempo de vender su imagen, de vender su marca. Yo sé que lo he sentido cuando he vivido allí. Pero a mí me gustaría saber si en Uruguay, en algún momento, los partidos conservadores o liberales se pondrán de acuerdo para que efectivamente deje de gobernarnos en el municipio de Montevideo y en el país. Antes que nada, decir que nosotros somos un país un poco distinto en el sentido que no hay población aborigen, no existe en el Uruguay. Por tanto, ese tema nosotros no lo tenemos. La Argentina lo tiene tenuamente en el norte, Brasil, por supuesto, porque lo ha hecho. Claro, resultó una gran sabiduría. La historia de Brasil es la historia de la sabiduría. Una historia muy poco heroica, muy poco ética, pero es una maravilla. Brasil está cosechando 200 años. Hace 200 años que Brasil quiere ser una sola cosa. No tuvo guerra de independencia. Don Pedro dijo fico, no se quedó, y esa fue la independencia. Entonces no hubo muertes, no hubo rivalidades, el imperio le dio durante unos años una cobertura. Bueno. El presidente Mujica, que es también de origen español, por madre es italiano, Cordano, él es apellido vasco. Que le tuvo un pueblo, no, con nuestro embajador. Y es muy español también porque él pertenecía al Partido Nacional, y el Partido Nacional realmente somos más españoles que el Partido Popular los italianos. No es así la regla de oro, pero somos más hispánicos nosotros. No, ya se ha hecho el partido de Montevideo, que ya está, se habilita en diciembre para que en lo municipal votemos juntos para sacar al Frente Amplio, que hace 27 años, 23 años que gobierna Montevideo y no lo ha hecho bien. Ya está pronto. Ryan Torres. Mi pregunta tenía relación porque no sé quién dijo que los argentinos eran italianos, hablaban castellano y querían ser franceses. Entonces me gustaría saber la homogeneidad que hay en América Latina sobre el sentimiento de la hispanidad. Si es un sentimiento homogéneo o están muy localizados. Yo creo que no conozco toda América. México, por ejemplo, tiene una contradicción interna entre el amor y la españolidad que brota por todos los poros y su anti-españolismo, sobre todo después de la década del 30. Yo creo que es el país más español de todos para mí es México. Sus defectos, sus virtudes, su manera. No lo conozco demasiado. Colombia es un país muy español. Perú es un país muy español, aunque con un colonial muy injusto, muy duro, como el de Bolivia. Donde había minería había una injusticia horrible. Entonces también está el lodo, el chapetón, como decimos nosotros, los chapetones, los godos. Que se quedaron del lado del rey, yo no decían caudelios, antigueños, y bueno, de todo. En algunos lugares la colonia dejó cosas muy anticolonias, y a veces se hace la tontería cuando iban a España. El Río de la Plata, que es el país, es la parte más afrancesada. Les voy a contar una cosa que les va a parecer verdad a ustedes. Después de la Primera Guerra Mundial, Francia le debía al Uruguay. Argentina le debía el equivalente ahora de 25 o 30 millones de dólares, que no es poca plata en ninguna parte del mundo, sino para el país. Son 25 liceos, 25 edificios de enseñanza. Uruguay se lo perdonó por ley. Pobre Francia, que está en sangre, le perdonamos. Le han dicho, 20 años, 30 años,
predecesor y sucesor, porque yo soy sándwich de sanguíneo. Vino a París, estuvo muy bien, pero por ejemplo, sí, porque es más proclive a esas ideas. Y se lo dijo a Mitterrand, mira, agarramos un poco aquí. Podría haber sido bueno más un hospital. Claro, nosotros sabemos por qué San Martín de Tours era francés, ¿sabemos por qué? Porque dio la mitad de la capa delantera. Por ahí, por favor. Muchas gracias por la conferencia, enhorabuena, señor presidente. Una pregunta que no sé si es pertinente ahora, pero en España hay un debate creciente sobre la cuestión de los hispanos en Estados Unidos. No sé si es un fenómeno más de Centroamérica, de Norteamérica, es decir, México, los países que están más ahí. No sé si a Uruguay cae muy lejos este problema, pero ¿cómo perciben ustedes esto? Si es que tienen alguna opinión al respecto y si desde esa hispanidad que usted dibuja se puede hacer algo por esos hispanos. Es un concepto que aparece estadísticamente, es decir, hispano es aquel que en el censo de los Estados Unidos es que no es ninguna otra cosa. O sea, bastante sorprendente, no es un mujer, Sí, hemos tenido hoy hace un rato una exposición magnífica sobre eso, no sé si usted tuvo en la primera conferencia, que fue realmente esclarecedora, no porque no supiéramos el fenómeno, sino que pudimos medirlo. Hoy, ¿cómo se llama? Martínez, que es consultor de los políticos norteamericanos respecto del voto hispano, de una manera muy concreta, el concepto por la hispanidad, nos asombró y nos dijo las fechas en que vamos a ser mayoría, y todos sabemos que va a haber un candidato a vicepresidente, por lo menos en la próxima elección, que va a ser hispano, y lo tradujo en poder de compra en la economía número 12 del mundo. Son los hispanos de Estados Unidos, si fueran un país, son la economía número 12 del mundo. Entonces yo creo que ese es el gran tema del futuro. Yo le ponía a mi charla al final la invasión de Estados Unidos, invasión pacífica. Estados Unidos va a tener que hacer una ley rápidamente sobre la inmigración, porque si no se queda atrás. Si no recibe más gente, se queda atrás. La inmigración es una bendición, es lo que no saben entender, pobrecitos, con estos negritos que se han ahogado todos, 150 pobres desgraciados. Y nosotros que siempre recibimos bien, y fue el tesoro nuestro, recibir la gente de Europa, del cercano oriente, los turcos, le decíamos en entonces del Imperio Otomano, los libaneses, armenios, judíos, rusos, centro Europa, Middle Europa, españoles, gallegos, italianos, genoveses. Fue lo que le dio América el empuje. Entonces, creo que esta revancha de España en el territorio americano va a ser tremenda y va a ser muy productiva para Estados Unidos si no se dan cuenta y le abren las puertas. Si no, yo creo que es un... Ustedes saben por qué el signo de dólar y de pesos es así. Por las columnas, las dos columnas del escudo español y Necrus, por eso es peso. Inventamos el dólar, no lo sabíamos. Claro, las monedas españolas tenían las dos columnas y la cinta, entonces tomó como signo de la unidad monetaria. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por la conferencia. Creo que ustedes en general y usted en particular hacen un gala de un castellano, de un español francamente delicioso de escuchar. Y en segundo lugar, dos preguntas relativas a su país o a su región, a la zona del Río de la Plata. Me interesa mucho, siempre me ha interesado la relación de dos países que entiendo que tienen una vinculación de amor-odio, que es su país y Argentina. Me gustaría que abundara un poco en esa relación, en la propiedad del tango y todas estas batallas grandes o pequeñas que ustedes se dedican de vez en cuando. Y en segundo lugar, que nos explicara también cuánto de profunda es la herencia italiana y qué peso tiene, tanto en Argentina, que supongo que lo conocerá más, como en Uruguay, porque entiendo que existe una reivindicación de la italianidad últimamente y parece que demográficamente tienen un peso similar a los uruguayos o argentinos de origen español. Muchas gracias.
para mí es bien sobre hojuelas, porque yo soy muy amigo de relatar lo que pudo ser los Estados Unidos de América del Sur, que se frustran hace 200 años, en 1803. El virreinato nunca fue en el Río de la Plata muy... no arraigó, estuvo 30 años de vida, 40 años. Los virreinatos de Nueva Granada, de Lima, eso sí, tuvieron cortes, se arraigaron, tuvieron cientos de años. El virreinato se crea ya en el artículo mortis de España en América y entonces nunca tuvo un arraigambre, pero con esto digo conferencias, así que sujétense a las cosas. El Tratado de Tordesillas, que fue una actitud bien renacentista, ¿no? Vamos a cortar el mundo, a Portugal, a España, nadie sabía lo que había. Resultó que había más de todo esto, pero no fue penal ni era penal de contradicción en esa época, pero no creo que haya sido una decisión que se supiera lo que se hacía. Tordesillas es la frontera del Uruguay con Brasil. No hay un solo obstáculo natural, son arroyitos, campos, por la mitad del campo. En las ciudades el libramento Rivera es una calle. Yo cruzo una calle y entro a Brasil, yo después vuelvo al Uruguay. Entonces tenemos ese antemural, diríamos, los jesuitas en Paraguay y nosotros abajo defendiéndonos de los portugueses, de los bandeirantes que iban por allí. Esa es una. Después está la cordillera de los Andes, corta cualquier cosa, y lo que queda en el medio, que es la Argentina, el Uruguay y eventualmente el Paraguay, pero eso es otra historia muy larga, era una nación articulada por los ríos, no por el virreinato, pero con un gran pero, la lucha de puertos. El Uruguay nace se gesta como independiente porque tiene el mejor puerto. Puerto natural, abrigado, no necesita dragado, la flota española es el puerto de base, y todo el comercio que venía de allá, después trasladado a Buenos Aires en chata, porque Juan de Garay, cuando funda Buenos Aires, está ahí en un momento bastante despistado, porque no había agua, leña ni puerto, pero fundó Buenos Aires. Y dicho con todo cariño, Buenos Aires siempre vivió de ser capital, no de ningún producto, no tenía puerto, ¿no? Vivió de ser la capital administrativa, por lo tanto enemigo de Montevideo. Cuando se cita a un congreso para articular las Provincias Unidas del Río de la Plata, que sería el nombre de los Estados Unidos de América del Sur, Artigas, nuestro jefe de los orientales, el protector de los pueblos libres, el hombre que tenía el título más lindo de nuestra historia, manda sus instrucciones para, había leído a los padres fundadores de los Estados Unidos, quería una confederación. Las provincias, o sea, los estados, independencia, pero articulado con un gobierno muy mínimo, como una nación federal. Pero Artigas lo mata su sinceridad, pone: la capital estará necesariamente fuera de Buenos Aires. Cuando dice eso, inmediatamente el gobierno de Buenos Aires entrega todo el Uruguay a los portugueses. Llaman al enemigo secular, los españoles, y le dicen: entregamos el puerto, todo el Uruguay, los invaders portugueses, tropas que venían de vencer la guerra napoleónica, venían los Landsknechte, la famosa infantería alemana, y el pobre Artigas duró 7 años de lucha hasta que lo derrotaron. O sea que nosotros tenemos, con la República Argentina, tuvimos un destino que era el natural. Imagínense qué país hubiera sido, porque hubiera venido por gran parte del sur de Brasil republicano, con Paraguay, y no hubiera nacido una nación espectacular. No fue. Entonces tenemos un problema con Buenos Aires, no con la Argentina. Nuestra mala onda, vamos a ponerle, es con Buenos Aires. Y yo siempre digo, el gobierno de Buenos Aires, no el gobierno argentino, que era como Artigas lo nombraba. Porque fue siempre, nos están ahora de nuevo con el problema de los transporteros. Estamos con el problema del tragado de la mercancía.
Es decir, que siempre contra el Uruguay, ¿por qué? Porque la Armada Argentina es la obsesión del Río de la Plata. La Argentina tiene una yugular, que es el río, que uno une un barco en el canal, de Buenos Aires a los 10 días se queda sin nada, combustible, nada. Entonces siempre estamos en ese problema. Entonces, no es que tengamos una animadversión, no nos queremos demasiado. Y ellos no hacen mucho porque nosotros también, a veces yo creo que tenemos un poquito de envidia hacia el Ciudad Grande, pero todo lo bueno que hay en Argentina es Uruguay. Gardel es Uruguay. Apareció el otro día en Buenos Aires en la partida de nacimiento, donde dice Uruguay. Leguizamo es Uruguay. Los mejores jugadores de fútbol son Uruguay. Bueno, Messi, que es admirable, yo que soy merengue, me cuesta hacerlo. Ahora, la parte italiana, yo creo que es horrible hablar de raza como si eso se tuviera en cuenta. Yo soy español por los 4 costados. Gracias a mi mujer se incorporan mis hijos un cuarto de sangre florentina, del norte de Italia, Bordoni. Siempre se hace el chiste de que los más napolitanos, los que iban a Buenos Aires, por eso hablan, allá sé que más bien del sur de Italia, ¿cierto? Que uruguayos fueron más ceneices, aunque fueron muchos, genoveses también, a Argentina. Pero son las dos madres latinas de la cristiandad, como decía el doctor Herrera, las majestuosas madres latinas de la cristiandad. Uno se siente en lo suyo tanto con el tema italiano como el tema español, pero no. Sería falso yo si dijera que hay un... Dentro mío puede ser, pero en cuanto al aporte, ahora, es pintoresco, ¿no? En Uruguay, el que es de origen italiano es de Peñarol y es colorado. Y el que es de origen español es blanco, de Nacional y español de origen. Casi matemático. ¿Cómo es? No sé. En el gabinete de Sanguinetti, el primer gabinete, había un solo español de Iglesias. Todo lo demás, genovés. En el mío, uno solo italiano. Todo lo demás son italianos. No lo que dijo, se dio. Pero en general, para nosotros la admiración italiana, y es una admiración que se cultiva. Se cultiva sobre todo en la parte electoral. Si bien nosotros tenemos un buen montón de votos, tenemos algún diputado nuestro que se ocupa de los votos españoles y no me meto más encima, y sabemos cuántos son, porque además después, quid pro quo, los italianos hacen más campaña, el voto de esos países de migración, el voto consular, en realidad, pero cumple una función como el servicio militar obligatorio de mantener los vínculos con los países maternos. Los italianos lo hacen mucho más. Ahora, en materia de difusión cultural, yo creo que España le ha sacado ventaja ahora. El Instituto Italiano de Cultura, muy fuerte presencia, pero ahora no tanto. Yo creo que en nuestro país nadie hace diferencia. Tenemos, por supuesto, organización, creo que gallegas, 15 solo, y después de cada una de las zonas de España. Lo sé yo y mi hígado, porque cuando los 500 años como presidente fui a comer a todas. La más pequeñita se llama el Puerto del Son. Los gallegos del Puerto del Son son 14 los socios, una delicia. Uno de los que pasado de mujer viene del Puerto del Son. Y la más grande es Casa Galicia, que tiene, no sé, 50.000 o 60.000. Pero es muy lindo. Y también he ido a los combatientes italianos, tienen una reunión mensual donde cantan el himno de los antiguos y cosas. Las razas son patrias de todo, por eso amigo de raza. El día de la raza siempre me caía medio grueso. Era muy feo eso, todos saben lo que quería decir. Pero si uno lo bajaba a la realidad era feo. Es día de la humanidad. De ahí, turcos, gallegos, somos todos. Nosotros tenemos un amigo que ha hecho una teoría, un artículo de teoría política, lo que llama el nacionalismo incluyente. Porque lo que en Europa es palabra muy de despertar, el liquidez que es el nacionalismo, para nosotros es nuestra doctrina. El nacionalismo oriental nuestro
porque nacimos a pesar de los vecinos. Entonces, tenemos que tener una gran fiereza nacional porque nosotros somos así. El nacionalismo para nosotros es una virtud que la cultivamos, que se llama nacionalismo incluyente. Es decir, bajó el turco y al día siguiente vino España. El Uruguay tuvo dos factores de integración familiar. La escuela pública, laica, popular, gratuita y obligatoria desde 1875, y los partidos políticos, los más antiguos del mundo, 177 años tienen el país, que son factores de movilidad vertical. Entonces ahí el compañero, el rico con el pobre, no son partidos que aumenten la división social, sino que integran. Y eso es el resultado que tuvimos como una nación, que fuimos muy felices. Como decía alguno, no hay problema de ser demasiado feliz. Y a veces es un problema. Muchas gracias. A ver, con la mano. Nada menos. Sí, pero todo lo que dije en la pregunta es prioridad. Presidente, primero. Tú tienes voz, a ver. Sí. Te vas a ir, te estás empezando. Presidente, en cualquier lugar me sumo al agradecimiento de su presencia y sus palabras. En relación con la pregunta anterior, quisiera hacer dos muy breves. Una de ellas, en cuanto a la relación entre los uruguayos y los argentinos, si está usted de acuerdo en que las tres cosas más importantes entre uruguayos y argentinos las comparten plenamente. Una, el amor por la buena carne, la segunda, por la yerba mate, la tercera, por el dulce de leche, y la cuarta, por mantener las finanzas a buen recaudo. Yo no sé si desde su mandato o hasta ahora la seguridad jurídica de Uruguay sigue siendo lo más importante para los argentinos, porque guardan allí su plata. Y la segunda pregunta, si cree que habrá la posibilidad de que alguna vez se construya el famoso puente sobre el río Paraná para que no haya que estar tomando el buquebús y de vuelta desde Buenos Aires a Colonia y se puede ir por carretera. Gracias. Sí, a lo primero que era, nacimos a pesar de los vecinos, ¿no es cierto? Nos abrimos camino, ahí coincidió el interés de Gran Bretaña, que por supuesto le interesaba que no hubiera Argentina de los dos lados, porque el río iba a ser interior, el río de la Plata. Entonces, la coincidencia del interés nuestro, patrio, y de Gran Bretaña, da lugar al nacimiento del Uruguay. Como país pequeño tenía que buscarse la vida. Una de ellas fue ser un país seguro, legal, honesto, con un poder judicial que funcionaba durante el siglo XX, y eso permitía que fuéramos una especie de Luxemburgo, digamos, donde la gente venía, guardaba su dinero, una actividad sana, buena. Y si sirve el Luxemburgo, no veo que no nos puede servir a nosotros. Y durante mucho tiempo fuimos el refugio que cruzaban las colonias 30 minutos, hacían sus cosas y volvían. Ahora este gobierno nuestro que vive en el permanente, un pancho no voy a hacer esto, eso es Ecuador, vive la adoración de Argentina, le pegan y le ganan y le gusta, porque no tenemos paz con ellos y viven la adoración. Han aprobado una ley, pero la vi en el Senado, yo soy senador hasta el año que viene, donde, por ejemplo, antes los residentes no pagaban impuestos de jurisdicción universal, pagaban los de Uruguay, entonces la gente se retiraba, está rica, se retiraba, compraba una casa en Punta del Este, tenía sus bienes en todos lados, los administraba, era el destino natural. No, ahora la gente lo paga todo. Entonces, se ha perdido un poco ese sentido, aunque sigue siendo un país legal, honesto, donde la justicia funciona bastante bien, es bastante distinto en ese sentido. En cuanto al puente sobre el río de la Plata, yo creo que nunca fue viable. Primero, físicamente. El río de la Plata, que es un río estirando mucho el concepto, ese fue un gran éxito diplomático de los dos países. Ahí actuamos de cónsul y logramos que se reconociera como río, por lo cual entonces es nuestro, desde los ribereños. A la Gran Bretaña no le cayó muy bien, salió muy bien. Ese río es un río muy complicado. Tiene 400 kilómetros de ancho en la boca. Es decir, Punta del Este con Punta Lara, no, bueno, Punta Lara 400 kilómetros.
Es como un cono que se va agotando cuando vas hacia los ríos Uruguay, Paraná y Paraguay. Pero es de muy difícil construcción por los vientos, las tormentas. Es un lugar famoso de naufragios. Hay más de 200 barcos de la época colonial hundidos, muchos de ellos con tesoros tremendos. Nosotros sacamos uno durante nuestro gobierno, hicimos varios liceos con la plata que ganamos. Se sacaba mucho oro de contrabando en la época del monopolio y todo. Entonces, la construcción física era muy difícil, hoy día no creo que sea imposible. Pero de un costo tal que no había peaje que lo pudiera pagar. Es mucho más barato poner un shuttle, no sé cómo se dice en español. Sí, no, barco. Es mucho más barato un barco que salga cada hora de cada lado, así, que hacer un puente que costaba 3, 4 mil millones de dólares. Así que yo espero no verlo. Yo siempre tuve mis dudas y me parecía, pero más unirnos a la Argentina para poder sacar los puentes, lo que estamos pasando ahora. Lo van a cortar